¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestras clases de química. En esta ocasión vamos a trabajar otros conceptos importantes para el entendimiento de la química inorgánica. Cuando nosotros tenemos un átomo o una molécula que tiene una carga positiva, entonces le vamos a llamar catión. Algunos cationes importantes: el hidrógeno con carga positiva, que es un átomo. Hay que hidrógeno con carga positiva. También tenemos, por ejemplo, el calcio, que tiene una carga de +2, o moléculas un poquito más complejas, como el amonio. Y cuando nosotros tenemos átomos o moléculas que tienen carga negativa, entonces les denominamos aniones. Por ejemplo, el cloro o el carbonato o, por ejemplo, alguno como el oxígeno. Es importante recalcar que tanto cationes como aniones al final se conocen como iones. Cuando un átomo o una molécula tiene carga, ya sea positiva o negativa, se llaman iones. Cuando esta carga es positiva son cationes y cuando es negativa son aniones. Ahora, en la medida de lo posible vamos a mantener este código de color. Es un código de color estandarizado y homogeneizado que yo no hice, lo hicieron otras personas, los gringos. Y si se dan cuenta, es muy fácil recordarlo. Los cationes pueden ser rojos, verdes, morados, del color que ustedes quieran. Regularmente se utiliza el rojo para marcar los cationes. Por el otro lado, los aniones siempre, siempre, siempre van de negro. No es una cuestión racista, claro que no. ¿Quién podría pensar que la gente en Estados Unidos pueda ser racista? Simplemente el negro es el negativo. Repito, es algo totalmente por convención, no por racismo y mucho menos de mi parte, pero es una manera de recordarlo. El negro siempre es el negativo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, recordamos la tabla que teníamos de grupos funcionales y nos damos cuenta ahora que la gran mayoría de ellos son aniones. Los óxidos, -2, un anión. Los hidróxidos, -1, un anión. Los hidruros, -1, un anión. Nitratos, anión. Carbonatos, anión. Sulfatos, lo mismo. Fosfatos, ¡ja! ¡Qué sorpresa! Un anión. Y los halogenuros, anión, 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 anión. Esto es importante. Es muy importante saber que los grupos funcionales, en su gran mayoría, son aniones, tanto para poder estructurar las fórmulas como para poder darles nombre y finalmente para poder trabajar de una manera más ordenada. Todos los aniones tienen carga negativa, prácticamente todos los grupos funcionales son aniones,
Por lo tanto, todos los grupos funcionales o la gran mayoría de ellos tienen cargas negativas. Son aniones. Y en química inorgánica nosotros vamos a trabajar con enlaces iónicos. ¿Qué son los enlaces iónicos? Son enlaces que dependen justamente de esas cargas positivas y negativas que se unan para neutralizarse. Nosotros buscaremos siempre cuando estamos formando compuestos inorgánicos que la carga neta de estas moléculas sea cero, ¿de acuerdo? Si tú no recuerdas muy bien la parte de los enlaces, bueno, puedes regresar a nuestro canal y buscar el video. Ahora, también tenemos los cationes, pero vamos a trabajar ahora este otro concepto primero. ¿Cuál es la diferencia entre valencia y estado de oxidación o número de oxidación? Bueno, la valencia es la capacidad que tiene un átomo para combinarse. Consiste o se determina con el número de electrones que se pueden ganar, perder o compartir en ese átomo, y son aquellos que están en su último nivel de energía. Incluye todas las posibilidades de ese átomo para ganar, perder o compartir electrones. Recordemos que el núcleo está formado por protones y neutrones, y ese no se modifica, ese no lo cambiamos. La cantidad de protones en el núcleo siempre va a ser constante, y en estado elemental también tenemos la misma cantidad de electrones para que nuestros átomos sean eléctricamente neutros. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el aluminio, que tiene un número atómico 13, y vamos a determinar su configuración electrónica. Es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. 2, 4, 10, 12, 13. 13 electrones. Nosotros revisamos cuál es su última capa de valencia y encontramos que el último nivel energético que tiene ocupado es justamente el nivel 3. Y en el nivel 3, el aluminio tiene 3 electrones. Esos 3 electrones son sus electrones de valencia. Son los electrones que puede ganar, perder o compartir para formar distintos enlaces. Por otro lado, tenemos el bromo, número atómico 35. Su configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d con 10 y finalmente 4p5, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 35. Y ahora nosotros revisamos y su último nivel energético es el nivel 4. Y en el nivel 4 el bromo tiene 7 electrones. Esos 7 electrones son sus electrones de valencia y
Aquí en esa capa de valencia, el bromo puede ganar, perder o compartir electrones, siempre procurando llegar a la configuración de un gas noble, es decir, a completar su nivel P. Y por otro lado, nosotros tenemos que el número de oxidación de un elemento indica los electrones que gana o pierde ese elemento. Es positivo si pierde electrones, es decir, un catión, y es negativo si ganó esos electrones, es decir, un anión. Nosotros retomamos el aluminio y sabemos que el aluminio tiene 13 protones que tienen carga positiva, es decir, más 13, y que tenemos 13 electrones que tienen carga negativa, es decir, menos 13. En un estado elemental, la cantidad de protones es igual a la de electrones y la carga neta de ese átomo es 0. Pero, ¿qué pasa después de un enlace? ¿Qué pasa cuando el aluminio, que tiene 3 electrones en su capa de valencia, y entonces es muy fácil que los pierda y regrese a la configuración del gas noble anterior en 2p6? Porque para llegar a la configuración del próximo gas noble en 3p6 necesita 5 electrones. Entonces, cuando este se combina, va a perder electrones y entonces vamos a tener 13 protones, una carga de más 13, y esos 3 electrones de valencia que pierde se convierten en 3 cargas negativas menos, es decir, más 13 menos 10. La suma aritmética muy sencilla me dice que ahora tengo más 3. ¿Qué significa esto? Que ahora esa valencia del aluminio de 3, esos 3 electrones de valencia, se están perdiendo y el número de oxidación ahora es de más 3. Caso contrario, en el bromo, que era bromo 35, o que es bromo 35, significa que tengo 35 protones, carga de más 35, y 35 electrones, carga de menos 35. En estado elemental, 35 menos 35, y mi suma aritmética me da un 0. Pero el bromo tiene una configuración electrónica de 4p5. Si yo quisiera regresar al gas noble anterior perdiendo electrones, tendría que perder 2 de 4s, 10 de 3d y otros de 4p5. En total, tendría que perder 17 electrones, cosa muy poco probable, básicamente imposible. Por lo tanto, es más fácil que yo me vaya a la configuración electrónica del siguiente gas noble, que sería 4p6, es decir, ganar un solo electrón. Y el bromo, al ganar un electrón, se mantiene con sus 35 protones, pero ahora tiene 36 electrones. El resultado final va a ser menos 1, es decir, la carga neta del bromo que gana un electrón ahora es de menos 1. Se convierte en un anión. Este negativo se puede combinar con
otro ion positivo y formar un enlace iónico. Si tú ya no recuerdas bien la configuración electrónica, nuevamente te invito a revisar otros videos del canal. Y ahora vamos a revisar esos cationes. Tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es único en cierto sentido, es muy particular, ya que cuando nosotros revisamos la configuración electrónica, nos damos cuenta que en el nivel 1 energético solamente está el subnivel S que me permite 2 electrones. Y el hidrógeno entonces puede ganar un electrón y llegar a la configuración de gas noble siguiente, que sería el helio, y entonces tener -1. Sin embargo, es mucho más común que el hidrógeno pierda ese electrón, quede únicamente como un protón y termine con un número de oxidación de +1. Sin embargo, su valencia sigue siendo 1, igual que el litio o que la plata, por ejemplo. Al momento en el que este o estos elementos ganan o pierden ese electrón, entonces se adquiere un número de oxidación de +1 o -1. Tenemos otros, por ejemplo, el berilio y su familia tienen una valencia de 2 y un número de oxidación de +2. Cadmio también, valencia 2 con número de oxidación +2. Elementos metálicos como el cobre, prácticamente todos los elementos que están en el bloque D de la tabla periódica tienen más de una valencia. En el caso del cobre, 1 y 2, y sus números de oxidación +1 y +2. El hierro, 2 y 3 en sus valencias y +2, +3 en sus números de oxidación. Y el manganeso, 2, 4, 6 y 7 valencias y +2, +4, +6, +7 en sus números de oxidación. Bien, también necesitamos recordar un poquito acerca de las fórmulas moleculares. En este caso, estoy presentando el carbonato de aluminio, Al2CO3, como ejemplo, y vamos a recordar cuáles son los elementos de las fórmulas moleculares, qué me indican cada una. Bueno, nosotros tenemos aquí un elemento. Lo reconocemos porque empieza con una letra mayúscula. Siempre que en la fórmula yo encuentro una letra mayúscula, sé que estoy hablando de un elemento. Su símbolo puede tener una o dos letras, como en el caso del aluminio. Entonces, aquí tengo el aluminio. Además, tengo un subíndice. Este subíndice me indica el número de átomos de aluminio presentes. Después encuentro otra letra mayúscula que es el carbono y otra más, la O del oxígeno. Al ser una letra mayúscula y otra letra mayúscula, yo sé que se trata de dos elementos distintos. Ojo, no es lo mismo que el cobalto, que es CO. En este caso, estamos hablando de una mayúscula y una minúscula. Entonces tengo aluminio, tengo carbono, tengo oxígeno y los subíndices 2, que me indica dos átomos de aluminio,
2 átomos. Carbono, yo sé que aquí hay un número 1 y este paréntesis me indica con este otro subíndice que todo aquello que está dentro del paréntesis se está viendo afectado por este subíndice. Es decir, hay 3 grupos carbonato, 3CO3. Aquí tengo otro subíndice y otro subíndice. De aluminio tengo 2 átomos. De carbono tengo 1 por 3 átomos. Y de oxígeno tengo 3 por 3. De oxígeno tengo 9 átomos. Entonces, la fórmula molecular del carbonato de aluminio me indica que está compuesta por 2 átomos de aluminio y 3 átomos de carbono y 9 átomos de oxígeno. Ahora, también vamos a recordar esta parte de los aniones y cationes y de cómo se puede formar una fórmula molecular. Yo recuerdo de hace un momento que el aluminio tiene un estado de oxidación de +3. Y también ya sé que mi grupo funcional, el carbonato, tiene un estado de oxidación de -2, no -21, perdón. El carbonato tiene -2 y el aluminio +3. Y para hacer la fórmula molecular, la manera más sencilla es tomar el +3 del aluminio y colocarlo como el subíndice del carbonato y después tomar el -2 del carbonato y colocarlo como el subíndice del aluminio. ¿De acuerdo? Esta parte es muy importante. En la descripción del video les voy a dejar un enlace a otro canal de un compañero, profesor también, con amplia experiencia, que les puede ayudar a entender un poquito más acerca de esto, de cómo se generan las fórmulas moleculares. Sin embargo, a través de varios ejercicios es la manera más fácil de que podamos entender esto. Y un poquito más adelante, nosotros vamos a seguir trabajando con estas fórmulas moleculares al mismo tiempo que estamos trabajando la nomenclatura. Los ejercicios de nomenclatura de química inorgánica es justamente el tema que vamos a trabajar un poquito más adelante. Ahora, la nomenclatura de química inorgánica tiene 3 sistemas distintos. Tenemos el sistema tradicional, tenemos el sistema de Stock y finalmente tenemos el sistema de UPAC de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que diseñó este sistema para simplificar el darle nombre a los compuestos
inorgánicos. Vamos a terminar por este video aquí, pero te recomiendo que vayas revisando un poquito acerca de los sistemas de nomenclaturas y también te sugiero ampliamente que estudies esos grupos funcionales que ya hemos trabajado, que te los aprendas y en la medida que te los aprendas será mucho más fácil el poder darle nombre a los compuestos en cualquiera de estos tres sistemas. Es todo de mi parte, espero que hayas aprendido un poco más el día de hoy acerca de la química y nos vemos en la próxima.